Vamos a comenzar. Les doy la bienvenida al ciclo de charlas que organiza el sindicato para este concurso de ingreso para cubrir las vacantes de empleados administrativos en el año 2025 al 2027. Soy Juan José Langella, integrante de comisión interna del sindicato, y en el día de hoy se abordará el tema 8, Servicio Público de la Defensa Provincial, Ley 13.014 y sus modificaciones, a cargo de la doctora Estrella Moreno Robinson, quien es defensora general del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Pero antes, a modo de bienvenida, vamos a escuchar unas palabras de nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, Juan Pablo Langella. Te escuchamos cuando quieras. Buenas tardes. Quiero desearles a todos y darles la bienvenida, desearles la mejor de la suerte en este examen y en particular la alegría y el orgullo que tiene este sindicato de compartir con ustedes esta preparación para el ingreso a los tribunales. En esta oportunidad, para que ustedes sepan, tuvimos la muy buena voluntad de quien es la actual defensora provincial de la Defensa Pública, la doctora Estrella Moreno Robinson, quien conduce los destinos de esa institución, de un ministerio público muy importante, y que para ustedes será relevante conocerlo, no solamente de parte de ella, sino por el material de estudio que tienen a disposición. Esta es la manera de ingresar a los tribunales. Ustedes pretenden elegir una carrera, una opción de vida, y bueno, el sindicato lo va a acompañar desde este momento hasta el día que se jubile. Así que les doy muchísimas gracias. Este es un gremio provincial y quiero comentarles que en esta reunión no solo participan la doctora Estrella, sino también funcionarios del Ministerio Público y delegados gremiales de las sedes de la provincia de Santa Fe, de Tostado, Las Toscas, Reconquista, Vera, Rafaela, y me puedo llegar a olvidar de alguna. Es decir, por ejemplo, son aquellos compañeros que, perteneciendo al gremio, realizan una tarea sindical en la Defensoría y que le sirven no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a la propia institución en defensa de su misión, de sus objetivos y de los derechos laborales. Así que muchas gracias por estar. Aprovechen esta clase. La doctora le va a explicar el material que va a estar a disposición. Y bueno, Juanjo, te paso la palabra para que nos ilustre cómo seguimos. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a dar comienzo a la clase. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, saludarlos, agradecerles la presencia hoy, esperando que sea útil lo que les transmita para sus estudios, agradecerle a Juan Pablo y en su nombre a todos los compañeros del sindicato que realmente siempre se preocupan y luchan por los derechos de los trabajadores judiciales. Así que un reconocimiento y un gran agradecimiento a ustedes. Y bueno, empezamos la clase. Les quiero contar que un poquito, ya que ustedes no conocen en general el sistema o probablemente no lo conozcan, contarles cómo se vio que se creó la defensa pública. En el año 2009 se dictó un código procesal penal que tomaba el sistema acusatorio adversarial. ¿Qué implica el sistema acusatorio adversarial? Un sistema totalmente diferente al que existía anteriormente. Yo esto se los quiero aclarar porque si ustedes comprenden esa idea, van a comprender también la forma de trabajo de las nuevas instituciones. Les decimos nuevas por más que han sido creadas ya hace años, pero ponemos esto del Código Procesal Penal del año 2009, que empezó su plena vigencia en el año 2014, y que para ponerlo en vigencia se crearon las instituciones del Ministerio Público de la Acusación, por ley 13.013, del Ministerio Público, perdón, no Ministerio Público, no nos llamamos Ministerio Público, nos llamamos
Servicio Público Provincial de Defensa Penal, creado por ley 13.014, y también por ley 13.018 se creó la organización que se llama la ley del Colegio de Jueces, el que crea la forma en que trabajan los jueces en este nuevo sistema. Se crean colegios de primera instancia, de segunda instancia. ¿Pero por qué? Y ustedes me dirán, ¿por qué hubo esa necesidad? Porque el sistema anterior era un sistema en que todo era escrito. Era un sistema que se llamaba inquisitivo. Los jueces no hacían audiencias para decidir las cuestiones inherentes a las personas, sino que todo se decidía por un expediente. La lógica era la lógica del expediente. Los defensores contestaban también por escrito. Había una audiencia del artículo 41, que le decían audiencia de visu, que previo a dictarse una condena o a tomar una resolución, los jueces veían a la persona por única vez. Y piensen qué sistema diferente se creó. Se creó un sistema. Algo más importante para que ustedes puedan hacerlo comparación. En el sistema anterior, los jueces eran los que investigaban, reunían pruebas y luego también llevaban adelante el proceso y condenaban o no. O tomaban las medidas que había que tomar. Pero todo recaía en el juez. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo Vieser Fraticelli, consideró que no era constitucional ese sistema, y por un acuerdo de todo el arco político, por unanimidad, se cambia el código y se crean estas nuevas leyes. La ley de defensa habla de cómo se debe defender y tiene en cuenta cómo se debe defender en este sistema. Que les quiero decir algo más. Les dije, un sistema acusatorio adversarial. ¿Qué significa? Que en ese sistema hay un acusador, que en nuestra provincia está la acusación en cabeza del Ministerio Público de la acusación. El acusador es el que reúne las pruebas, maneja la investigación, presenta una imputación, si considera que hay que presentarla, y luego continúa el proceso hasta obtener condena, si es la pretensión de la acusación. Por otra parte, está la defensa, que representa al imputado, que es la persona que es perseguida penalmente, y que es la encargada de hacer escuchar esa voz y de defender adecuadamente a la persona perseguida penalmente. Y el juez, yo creo, bueno, esperen porque esto lo voy a tener en otra, bueno, lo tengo en otro, ya después yo les voy a enviar un PowerPoint, no lo estoy pasando ahora porque me parece que ocupa la pantalla, prefiero contárselos. En el PowerPoint lo van a ver. Hacemos una especie de triángulo donde el juez está en el vértice del triángulo y es el que decide. El juez no reúne pruebas, el juez no colecta pruebas. El juez puede, por ejemplo, si vamos a hablar de las pruebas, dictaminar si la prueba fue recogida legalmente o no, pero no puede ni ordenar medidas de mejor proveer, de buscar, como les digo, no puede colectar pruebas, no puede dar instrucciones en cuanto a la prueba, no puede pedir aclaratorias en relación a la prueba. Toda esa actividad es de las partes. Entonces cambió muchísimo, ya les conté, de un juez que era el que colectaba la prueba, decidía todo, a tener una postura en la cual son las partes las que piden su actuación y él no actúa de oficio, sino actúa resolviendo las cuestiones presentadas por las partes. Bueno, por eso hubo que crear un Ministerio Público de la Acusación para que esté a cargo de esa acusación. No la podían hacer más los jueces, y se creó la defensa pública. La defensa pública viene justamente a balancear lo que es un sistema. Por eso hablamos siempre de igualdad de armas, porque hay un acusador
y hay un defensor que es el encargado de colectar prueba para su defendido, si es que la hay, pero también de analizar la prueba que tiene la otra parte, de ver su legalidad, de ver su valoración, de ver cuál es el peso de esa prueba, su credibilidad o su aporte. Y imagínense un sistema donde nadie más que el defensor va a ser el encargado de hacer esa tarea, porque como les dije, el juez no puede hacer esa tarea por sí mismo, lo que nosotros llamamos de oficio. Entonces, el defensor es el que representa el interés de la parte acusada, representa técnicamente a esa persona, y la persona acusada representa la defensa material. La defensa material es la que está en cabeza de la misma persona que resulta imputada. Esperen porque tengo el power que les voy a enviar y voy a hacer un parate y les voy a contar primero cómo es nuestro organismo, cómo está posicionado en relación al Poder Judicial, para que lo tengan claro por si hay estas preguntas de examen. Ustedes pueden ver el artículo 9 de la Ley 13.014, que lo dice claramente, que la defensa es un órgano con autonomía funcional y administrativa y con autarquía financiera. ¿Y qué significa que es autónomo dentro del Poder Judicial? Que no está sujeto a directivas que emanen de otros órganos. Eso significa. Hay en el país, por si les interesa saber, hay diferentes formas de los órganos de la defensa. Por el artículo 120, que justamente, perdón, me preguntan por dónde envían el power, ustedes después, no se preocupen que les va a llegar. Igualmente les digo, tengan como material de lectura la Ley 13.014, porque ahí está todo. Yo les cuento las cosas más importantes. Pero les quiero contar, hablando de la autonomía, justamente se cumplieron 30 años de la reforma constitucional. La Constitución Nacional, ¿verdad? Y en la Constitución Nacional, la defensa es un organismo extrapoder. Significa que no está sujeta al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo. No está sujeta a ningún poder del Estado. Eso es, no se vayan a confundir, la defensa de la nación. La nuestra, porque nuestra Constitución provincial no ha sido reformada, es más antigua, no podía constituirse como un órgano extrapoder, sino que es un órgano autónomo, con autarquía financiera, es decir, maneja su propio presupuesto, pero es el presupuesto que se hace todo a través de la Corte, y es el Poder Ejecutivo el que da el presupuesto. Pero lo importante es que ustedes sepan que tenemos autonomía dentro del Poder Judicial. Así, el MPA tiene a la fiscal general, que está a cargo de todo el organismo. En el caso de la defensa, estoy a cargo de todo el organismo, la defensora provincial está a cargo de todo el organismo, y los jueces de la Corte tienen la superintendencia y están a cargo de todo el Poder Judicial. Bueno, ¿cuál es la misión? Voy a hablarles de la misión institucional de la defensa pública. Ustedes lo pueden ver, lo tenemos en el artículo 10 de nuestra ley, y les recomiendo también la lectura del artículo 1 de nuestra ley. El artículo primero es fundamental. Primero, esperen que quiero pasar acá. La misión fundamental de la defensa pública es brindar defensa penal técnica.
Eso grábenselo. Defensa penal técnica. La pregunta es, ¿a quiénes? A toda persona. Miren, yo ya esto lo cuento porque traté siempre de recordar, ustedes pueden leerlo y recordar, que dice aquel que no pueda nombrarse un defensor, que no quiera, que quiera autodefenderse y no le hayan dado la autorización para autodefenderse. Yo creo que hay un solo principio, que es que a toda persona, ya sea que lo pida o que el juez le mande tener un defensor, a toda persona que no nombre un defensor particular, va a tener un defensor público. ¿Y ustedes quieren saber por qué? Porque no podría haber un juicio o un proceso justo sin defensa. No está admitido. Y la defensa pública jamás puede dejar a una persona en estado de indefensión. A los efectos del examen, lean bien el artículo 1 y el artículo 10. Y hay otra particularidad que yo quiero que sepan porque es fundamental. ¿Desde cuándo hay que dar defensa? Desde el principio de la persecución penal. Ante cualquier acto de persecución penal, nace el derecho de la persona perseguida penalmente a contar con un abogado defensor. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se extingue la pena. Así que vaya, si es una tarea muy importante la que tiene un defensor público, porque toma el caso el primer día y no abandona a esa persona en el caso de que haya sido condenada a una pena hasta el día que se extingue. Extinción de la pena implica que se termina la condena, que se termina la condena. Por eso en la defensa pública tenemos muchos casos y sobre todo en la parte de ejecución penal donde la defensa privada escasea. Ahora, y ustedes me preguntan, yo les dije, en principio, toda persona que no quiere tener defensor, o que no puede, o por la razón que sea, va a tener que ir defendido por un defensor público. Ahora, ustedes me quieren decir, ¿y es gratis? Bueno, en principio, la asistencia es gratuita. ¿Por qué digo en principio? Vayan al artículo 11. Hay el artículo 11 de nuestra ley que habla de la gratuidad. ¿Y qué dice la ley? Que las personas que no tienen medios no se les va a poder cobrar nunca. Ahora, las personas que tienen capacidad económica, sí se les podrá cobrar en la medida en que los jueces fijan los honorarios y costas que fijan los jueces. Si ustedes me preguntan ¿y cómo se determina la capacidad económica de una persona? Bueno, les puedo decir que es un gran desafío, porque solo serían los casos en que las personas tienen bienes a su nombre, que digamos que tienen una capacidad económica comprobada. Y algo más les voy a contar. Que tenemos también, perdonen, me prepararon un café muy rico, no lo quiero dejar. Pero algo más les voy a contar. También tenemos el sistema de prestadores. Vean el artículo 32 de nuestra ley. ¿Qué dice? Que cuando una persona tiene una capacidad económica limitada, se puede derivar al sistema de prestadores. El sistema de prestadores se conforma en cada circunscripción. No, perdón, Marcia, me preguntás si la valoración de la capacidad económica la hace el juez. No, no. No se olviden, recuerden la autonomía. Los jueces no intervienen en esas cuestiones. Los jueces sí, por ley, son los que deben fijar las costas. Y uno puede cobrar en función de esas costas. Pero la capacidad económica, en función de la autonomía, la fijamos nosotros. Les venía diciendo, el sistema de prestadores.
Si una persona tiene una capacidad económica limitada, puede ser derivada al sistema de prestadores. ¿Y el sistema de prestadores cómo se conforma? Se conforma con los colegios de abogados en cada una de las circunscripciones. Está funcionando en algunos lugares, en otros no. Estamos tratando de que funcione, pero que les quede claro que si una persona es derivada al sistema de prestadores, el que paga es esa persona con su capacidad económica limitada, un sistema diferente de pago. Eso se va haciendo por convenio. En este momento está funcionando en Rafaela, está funcionando en Rosario. No es sencilla la implementación, pero tratamos de que funcione, porque también consideramos que es importante que los abogados particulares en esos casos puedan también participar. Nosotros lo vemos de relevancia. Bueno, ahora vuelvo al punto de la misión institucional. Primero, brindar defensa a quienes, a todos, pero ¿con qué orientación? Orientado a las personas más vulnerables económica y socialmente. Eso dice la ley. Nosotros aplicamos siempre las reglas de Brasilia, porque tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como nuestra propia Corte han determinado que para los casos que resulta aplicable debe siempre aplicarse las reglas de Brasilia que establecen condiciones de vulnerabilidad y situaciones de vulnerabilidad. Bueno, entonces, esa orientación tiene que estar. Porque la defensa pública también tiene que materializar, por un lado, el derecho de defensa, que es un derecho humano fundamental, pero a la vez también tiene que materializar el acceso a la justicia. Es otro derecho humano fundamental. ¿Y cómo lo vemos en nuestra ley? Lo vemos a través de esa orientación hacia la protección de grupos vulnerables. Hablamos del artículo 1, como les dije, que nos dice orientación, la defensa tiene que estar orientada hacia las personas más vulnerables social y económicamente. Y particularmente cuando la libertad se encuentra amenazada o afectada. Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar, que hablamos de las reglas de Brasilia, que en las reglas de Brasilia una situación o una condición de vulnerabilidad es el estar privado de libertad. La privación de libertad hace a una persona ser vulnerable. Y eso es muy importante y hay que tenerlo siempre en cuenta. Después, también en la orientación hacia las personas más vulnerables, les puedo decir que tenemos un artículo, que es el artículo, y también relativo al acceso a la justicia. Les puedo decir que tenemos el artículo 13, inciso 1, que habla de que el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, fíjense, mírenlo, porque la verdad es que me parece, no sé si será pregunta de examen, pero yo quiero que ustedes lo sepan. Habla de garantizar a las personas destinatarias del servicio, a sus familias, personas destinatarias del servicio, 1, familiares y allegados, un trato de excelencia correspondiente con su dignidad humana y su especial condición de vulnerabilidad, evitando en todo momento someter a estas personas a demoras innecesarias y brindándoles toda la información que requieran. Eso es algo muy importante en la defensa pública. El trato digno y de excelencia y la información. Nuestros defensores tienen obligación de informar a los allegados en la medida que comprobemos que son allegados, que son familiares y que están autorizados, ¿verdad? Sobre todo a nuestros defendidos, informar los avances de la causa, y a esas personas que están validadas por nuestros defendidos para recibir información, darles la información necesaria y tratarlas correctamente, porque ese es uno de los problemas que muchas veces a las personas no se las escucha. Nosotros tenemos ese deber y me parece correcto que esté en la ley.
Y luego también el artículo 63 que habla de que en la medida en que haya recursos, deben ser afectados a fortalecer la institución, mejorar la infraestructura, el equipamiento, formación de funcionarios, pero también esto es lo relevante, sostener programas de protección y defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables. Bueno, entonces, misión institucional, defensa penal técnica, artículo 10. Y cuando hablo de defensa, esperen que quiero ver acá, bueno, y a la vez, y esto es fundamental, y yo quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta cuando vean la actuación de los defensores. Si ustedes leen sobre actuación de los defensores públicos, tengan esto en mente. Nosotros tenemos un deber primordial, que es promover y garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos. En todo el ámbito de nuestra actuación tenemos que estar alertas y atentos. Ese es el artículo 16, inciso 2. Promover y garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos. Eso explica muchas de las acciones que se hacen desde la defensa pública. La primordial, la base, es brindar ese servicio de defensa penal técnica. Y ustedes podrán decir, bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque la defensa es un derecho humano fundamental. Así está establecido en distintos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo van a tener en el Power, pero cuando el Estado, y en nuestro Estado provincial, brinda ese servicio, no hace más que cumplir con lo que dicen los tratados internacionales. No, ahí me preguntan el artículo 16, se los doy. Ya que ustedes quieren, Agustina me está preguntando, les voy a decir los artículos, si ustedes lo quieren tener anotados. Artículo 8, punto 2, D y E, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, inciso D. Esos son los artículos que hacen que el derecho de defensa no pueda ser soslayado jamás. No se los voy a leer porque quiero avanzar, tengo muchas cosas para decirles, no quiero tenerlos tanto tiempo, pero sí decirles que recuerden, y también que recuerden, que lo tengan en su conocimiento. ¿Por qué se da defensa? Porque es un derecho humano fundamental. Y cuando la persona no está en condiciones de pagar un abogado de su propio peculio, de su propio dinero, el Estado tiene que hacerse cargo para cumplir con ese derecho humano. Y otro aspecto del derecho de defensa es una regla de funcionamiento de la justicia penal. ¿Por qué? Porque, como les decía, estamos en un sistema acusatorio adversarial y para que funcione tiene que haber un defensor que representa el interés del imputado, que hace toda la actividad defensiva, que, como les digo, es alegar, es reunir prueba y alegar sobre la prueba, defender, hacer la inviolabilidad de la defensa es uno, también se los voy a leer, porque es muy interesante, en nuestro Código Procesal Penal, está establecido entre las normas fundamentales, habla en el artículo 8, ténganlo en cuenta, ya va Florencia un minutito, la defensa en juicio deberá comprender para las partes, entre otros, los siguientes derechos: ser oídas, contar con asesoramiento y representación técnica, ofrecer prueba, controlar la producción, alegar sobre el mérito de la prueba, impugnar resoluciones jurisdiccionales en los casos y en la medida que el Código lo autoriza.
Fíjense, eso es la base del trabajo del defensor. Y no sé, Florencia me quiere preguntar algo. Florencia Medina, veo una manito. No sé si, como quieran. Florencia, ¿podés escribirlo en el chat, me dicen? Bueno, me dicen acá. Entonces, por eso, para que un sistema acusatorio funcione, tiene que haber una buena defensa que representa el interés del imputado y que presenta el caso de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa si hay un defensor que no estudió el caso, que presenta el caso de una manera que uno ve que ni lo estudió, ni le importó, que nunca habló con el imputado? Bueno, se perjudica todo el sistema de justicia, porque un caso que no está bien presentado perjudica el funcionamiento del sistema. Por eso también, y esto está, ahí voy un segundito, en fallos de la Corte, ay, se me fue, no sé cómo. La leo, sí. Bueno, ahora me la leen. En fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la importancia de la idoneidad de los defensores y del trabajo del defensor. Porque cuando las cosas no se hacen como deben ser, hasta el Estado puede incurrir en una responsabilidad internacional. Cuando hubo una negligencia del defensor, yo siempre menciono el fallo Ruano Torres. Si alguno de ustedes tiene un interés en esta materia, lean el fallo Ruano Torres, busquen las noticias sobre Ruano Torres y van a saber que es un fallo donde habla justamente del peligro de una defensa inadecuada, ineficaz. Por eso, cuando nosotros, ahí voy ya un minuto, por eso, cuando nosotros damos defensa, no estamos obligados a dar defensa aparente, defensa formal. No, tenemos que dar una defensa efectiva y eficaz. Si no, no damos defensa. Ahora voy con Florencia primero. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pasa si una persona está en matrimonio donde su estado económico es bueno, pero no tiene acceso a dinero y necesita defensa, por ejemplo, de su propio cónyuge? Y lo que pasa es que si no tiene dinero va a tener un defensor público. Florencia va a tener un defensor público, porque ese es un tema que después se podría... A ver, quiero ser sincera con esto. Nosotros no vamos a dejar en estado de indefensión a nadie. Posteriormente se podría evaluar si esa persona tiene los medios para pagar o no, pero nunca se podría detener una defensa. En general es así, digamos, son cuestiones de libertad, pero no quita que luego no se pueda evaluar, decir, bueno, si tiene capacidad económica, tendría que pagar. No te termino de entender la pregunta sobre el cónyuge, pero tampoco quiero entrar en algo tan puntual. Lo que quiero decir es que nadie va a quedar en estado de indefensión, que luego siempre se podrá evaluar. También eso quiero ser sincera porque se puede evaluar y tomar la decisión que corresponde. No, espero, Florencia, que haya quedado claro. Bien. Y había otra pregunta. ¿Se puede cambiar de defensor público si se presenta una diligencia, una negligencia? Bueno, a ver. El tema de la negligencia es un tema muy grave. Entonces, primero y principal, siempre se puede pedir un cambio de defensor. Me interesa la pregunta, ¿quién es la persona? Graciela Díaz. Bueno, Graciela, mira, y si querés ver Ruano Torres, lo podés ver ahí. Porque Ruano Torres, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla de que todos los organismos tienen que tener un sistema de control para evitar las negligencias. Ahora, por supuesto que si fuera negligente es algo gravísimo y hay que cambiar a un defensor. El tema es establecer si realmente hay una negligencia. Yo no puedo, a ver, sería muy poco realista si yo no les digo que puede haber muchos de nuestros defendidos que no estén totalmente contentos, pero porque no siempre se puede obtener la libertad, porque no siempre se puede obtener el deseo de nuestros defendidos. Quiero decir, un defensor tiene una obligación
y yo los invito, bueno, no sé, porque no sé hasta qué punto les interesa el derecho penal o el tema de la defensa, pero los invito a leer, hay un manual de defensa pública de América Latina, donde todo esto se pensó y se dan propuestas, porque imagínense, ustedes me estaban preguntando algo, bueno, desde la Defensoría Provincial tendríamos que ver, si alguien viene y hace una denuncia de negligencia, estudiaremos y veremos el caso. Ahora, si viene una persona, ahora les digo lo del manual, pero si viene una persona y me dice, es negligente porque no lo pudo liberar, y nosotros vemos que hizo toda la actividad que tenía que hacer para preparar la audiencia de medidas cautelares, y vemos que también apeló, y a lo mejor hasta lo llevó a otras instancias y no logró la liberación, y bueno, no podemos hablar de negligencia. Negligencia sería algo muy grave, como en el caso de Ruano Torres, por ejemplo, les cuento, pasó algo muy grave, que Ruano Torres no era quien había robado, era un secuestro con robo, él no era la persona que lo había hecho, y desde el principio dijo, no soy yo, están equivocados, se hizo un reconocimiento de personas donde habían pasado su foto en todos los diarios, en la televisión, en todos lados, y después hacían un reconocimiento, lógicamente el reconocimiento iba a salir positivo, porque no era que lo habían visto ahí, sino que lo habían visto en otro lado. Buscaban el Chopo, y él dijo, yo no soy el Chopo. Él dijo, es mi hermano. El hermano se presentó y dijo, no fue él, fui yo. Y nadie los escuchó. Y no solo que nadie los escuchó, sino que lo peor fue que, a mi modo de ver, ¿no? Tal vez porque yo sea defensora, el defensor fueron y le dijeron, por favor, quiero hablar mi hermano, quiero hablar yo, haga algo. Y el defensor le dijo, y no le conviene hablar porque a los reos no les creen. Y el hermano no lo dejó hablar. Entonces, el defensor actuó de una manera muy gravosa, digamos, no muy gravosa, quiero decir, de una manera donde afectó gravemente los derechos de esta persona. Tuvo 13 años preso injustamente, porque él no había sido. Y el fallo Ruano Torres va más lejos y dice, primero, los estados pueden ser condenados cuando es una negligencia inexcusable. Ahora, el estado tiene que garantizar que los defensores públicos sean elegidos con un proceso de selección claro, que sean idóneos, que sean controlados en su función, digamos, que sean supervisados, que se vea cómo cumplen, si cumplen. Pero también, fíjense qué fuerte, ¿no? Va más lejos y dice, los jueces también son responsables, porque los jueces tienen que ver que cuando hay negligencias, cuando se ve algo tan grave, también tienen que actuar. Nuestro código lo dice, que se puede apartar defensa, pero fíjense qué fuerte. Yo el caso de Ruano Torres lo cuento siempre porque entre todas las reparaciones que se hicieron fue poner una placa en la entrada de la defensoría para que todos los defensores recuerden la tarea que tienen que cumplir. Es lo importante de la tarea, ya que 13 años una persona inocente estuvo presa por una mala defensa. Pero ya les digo, lo extiende también la Corte, también a los jueces en el sentido que tienen que estar atentos. Bueno, esperen, ¿por qué llegué a todo esto? Porque en el caso de Ruano Torres me llevó, estábamos hablando, de la negligencia. ¿Cómo se llamaba la chica que me preguntó, Mariela? Graciela Díaz. Graciela Díaz. Bueno, Graciela. Otro tema es elegir defensores a la carta. Eso no se puede. ¿Me entienden? Eso sí, se los aclaro, no se puede. No puede ser, porque nosotros somos defensores públicos. Nosotros no podemos elegir a nuestros defendidos y nuestros defendidos tampoco pueden elegir. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Porque si no, no se puede. Ahora,
Esperen, porque recuérdenme estándares, porque les voy a decir, ahora sobre esto voy a decir de los estándares. Tengo muchas preguntas, no sé. Sí, no si las vi. querés al final, leemos todas Dale. y vas contestando. Vos seguís. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se selecciona el defensor? Por turno, van por turno. Ahora, importante esto, que sí se los quiero decir ahora. No puede un defensor apartarse de la causa por una objeción de conciencia. No podría venir, y esto está en nuestra ley, no podría venir un defensor y decir, ay no, a mí abusos sexuales no me den porque yo tengo un hijo, o a mí homicidios no me den porque me hace mal. Eso no se puede. Tiene que haber motivos muy graves, a lo mejor que la persona sea, la familia sea la afectada, cuestiones muy, muy, muy graves. Y eso no se olviden, y por eso también cuando las personas eligen ser defensores públicos, tienen que saber esto. Nosotros no podemos juzgar a las personas por lo que han hecho, tenemos que ser libres de juzgamiento hacia esa persona. Nosotros cuando atendemos a una persona, tenemos que mirar el caso, pero jamás juzgar a esa persona, no es nuestra tarea, ¿sí? Bueno, no sé qué otras cosas había, pero... Había un poquito, pero si querés continuar y al Sí, final... Sí, bueno, y sobre el derecho de defensa, porque no quiero decirle dejar de decirle algunas cosas que son muy importantes, sobre el derecho de defensa, a la vez es el cumplimiento de la exigencia de los estados. Cuando el estado, dijimos, por un lado, se provee un defensor porque hay un derecho humano fundamental a defenderse. Dijimos, es una regla de funcionamiento del sistema, porque si no hay una buena defensa, el sistema funciona mal. Y les decimos que cuando el Estado brinda la defensa, está cumpliendo con esa exigencia que tiene como Estado. Bueno, a ver cómo sigo para... la defensa material, como les decía, es la ejercida por el propio imputado, eso está en el artículo 1, y es una actividad esencialmente personal de resistencia a la pretensión punitiva. Yo les quiero decir un minutito porque me parece importante, para que lo sepan, y cuando vean por qué un defensor lucha porque su defendido esté cuando se toma una declaración testimonial, que esté presente. ¿Por qué? Porque, y el doctor Hauchen lo explica muy lindo en sus libros, porque ese es el derecho que tiene la persona de escuchar por sí mismo y de sugerir preguntas a su defensor o pedir a su defensor que en base a lo que está sucediendo en ese acto que se realiza, sugerirle medidas de acción. Digamos, uno no reemplaza al otro, el defensor técnico no reemplaza la defensa material. Y eso es algo que, bueno, muchas veces se discute porque dicen, bueno, basta con que esté el defensor. No, nosotros consideramos que, como dice nuestra ley, y lo dice claramente, dice el Estado provincial, esperen, el ejercicio de derecho de defensa material es reconocido como una actividad esencialmente personal de resistencia a la pretensión punitiva, esgrimida en contra de quien lo ejerce. ¿Es nula la declaración indagatoria o equivalente? No, Diego, artículo 100 del Código, no se puede tomar ninguna declaración sin presencia, ya no se llama más indagatoria, se llama declaración, no le llamamos indagatoria, pero no existe ninguna declaración sin defensor. Todo acto realizado, cualquier acto donde se le pregunten cosas al defendido sin que esté el defensor, no puede suceder. Y es más, tiene derecho antes de declarar de encontrarse con su abogado. Eso muy importante, no se lo olviden. Siempre tiene que estar el defensor. No es válida una declaración sin defensor. Bueno, entonces ya esto surge en el artículo 1, defensa material y defensa técnica. Bueno, pero vamos a avanzar y como les digo, no es cualquier defensa, tiene que ser una defensa efectiva y eficaz. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y cómo se hace?
¿Cómo hacen para garantizar una defensa técnica efectiva? Bueno, tenemos estándares. A ver, estándares que ya lo pidió el mismo legislador cuando legisló nuestra ley. Porque el legislador, fíjense qué interesante y qué importante, dice que el monitoreo de la defensa, que es un poco de lo que venimos hablando, ¿no? De cómo se controla la defensa. Dice, el monitoreo de la defensa es un tema de interés público. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo hacemos para garantizar ese monitoreo? Se fijan estándares de calidad de la defensa. Esos estándares son una especie de normas, una especie de reglas, a partir de la cual los defensores saben qué tienen que hacer en cada etapa del proceso. A ver, los defensores cuentan con autonomía, tienen libertad de defensa, pero hay cuestiones que no pueden dejar de hacer. Y también tenemos estándares de ética, cómo actuar frente a dilemas éticos, para que no haya dudas de cómo actuar. Me preguntan ustedes, ¿dan respuesta a todos los estándares? No les puedo decir, puede haber cuestiones en las cuales no den respuesta, pero sí dan un piso de calidad que hacen que en toda la provincia de Santa Fe, quien tenga un defensor va a tener un piso mínimo de calidad. Siempre digo, después están las formas de ser de cada defensor, somos todas personas en los casos, a ver, no les puedo decir, va a ser exactamente la misma defensa, pero sí, lo que les puedo decir, que la defensa va a estar garantizada con ciertos estándares de calidad. Después, cuando les pase después si quieren hablamos de algunos, o me parece que no nos vamos a tener tiempo, pero están señalados en el PowerPoint que les voy a enviar. Tengan en cuenta esto. ¿Son obligatorios? Sí, son obligatorios. Si hay que apartarse, si hay una duda de interpretación sobre esos estándares, para eso están las autoridades regionales. Porque, hago un paréntesis y les digo cómo estamos organizados. La Defensoría Provincial, digamos, hay un cuerpo de defensores, está la Defensoría Provincial. Luego, hay 5 circunscripciones judiciales que tienen defensores regionales, que son las autoridades máximas dentro de las circunscripciones judiciales. ¿Sí? Y luego están los defensores regionales, los defensores públicos adjuntos, todos conforman el cuerpo de defensores. También tenemos el Consejo de la Defensa, pero yo ahora quiero concentrarme en esto, cualquier cosa lo leen de ahí. Ahora, como les decía, los defensores tienen autonomía en cuanto a la libertad de la defensa, pero, en principio van a tener siempre que responder a los intereses de sus defendidos, y cuando digo esto, hago un paréntesis, siempre dentro de los límites convencionales, constitucionales, legales, reglamentarios. Eso significa que si un defensor recibe un pedido que sea, por ejemplo, voy a traer, dígame qué decir, le traigo todos los testigos falsos que usted quiera, eso es imposible. Atender a los intereses de nuestros defendidos jamás implica hacer actividades ilegales. ¿Eso me comprenden? Los defensores deben escuchar a sus defendidos. ¿Cómo es el proceso? ¿Me comprenden? Matías, ya en un minuto te respondo. ¿Me comprenden? Eso es importante, porque muchas veces creo, no puedo echarle la culpa a los medios, pero hay como un creer popular que, bueno, el defensor va a decir cualquier cosa. No, el defensor no va a decir cualquier cosa.
por lo menos un defensor público, yo les creo que en general no, pero un defensor público está obligado por estándares a cumplir fielmente con la ley, y las estrategias defensivas tienen que estar basadas en las pruebas, y las pruebas tienen que ser pruebas legales, y eso quiero que les quede claro. Tampoco un defensor puede, porque estábamos hablando de la defensa material, armar un discurso del defendido. Eso no corresponde, no existe. Y bueno, y los estándares nos orientan en todo, son de cumplimiento obligatorio, y como les decía, porque ahí empecé a contarles de los regionales, que si hubiera dudas, cuando hay problemas, para eso están las autoridades regionales que están a cargo de la supervisión de los defensores de sus regiones. ¿Sí? ¿Cómo se es defensor público? Me preguntó Matías. Bueno, ahora va a haber un concurso. Si alguno de ustedes está interesado, los invito. Hay un concurso en el Consejo de la Magistratura y luego se conforman ternas. Esas ternas se elevan al gobernador y luego el gobernador envía, no, perdón, es al revés, los resultados del Consejo de la Magistratura se envían al gobernador, que elabora las ternas, y eso se envía a la legislatura. Fíjense que es un proceso, por eso yo creo que nosotros sí estamos de acuerdo a lo que dice el fallo Ruano Torres, porque se hace una selección muy, digamos, se evalúan los antecedentes, se toman pruebas, se toman también pruebas psicotécnicas, digamos, quienes quieren ser defensores pasan distintas etapas en la selección. Y luego la legislatura es la que da la última palabra porque tiene que aprobar el pliego. Tiene que decir sí, lo consideramos idóneo, ¿sí? Se intervienen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en este concurso también hay defensores siendo parte del jurado. Bueno. Habla ahí de los estándares de la defensa como instrucciones generales. Las resoluciones, si quieren, se las voy diciendo rápidamente. La resolución 33 del 2013 y 57 del 2015 son resoluciones del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Ustedes las pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos una página web donde, por el tema de la transparencia, nosotros publicamos absolutamente todo. Todo lo que pasa en nuestro organismo, ustedes pueden ir y mirar las resoluciones. Tenemos la resolución 105 de 2018, que es la que regula el procedimiento para los juicios abreviados, procedimientos abreviados, y luego la última, que es muy importante, la resolución 229 del 2022, durante la etapa de la doctora Balangione, que es la revisión de los estándares de defensa técnica desde una perspectiva de género, acorde al marco convencional sobre derechos humanos de las mujeres, niñas y personas del colectivo LGBTIQ+. Así que bueno, ¿qué más les quiero decir? Porque se nos va acabando el tiempo. Les hablé entonces también de los estándares en la etapa de ejecución. Bueno, les cuento que hay estándares en la etapa de ejecución. Y les voy a leer esto porque, les contaba de las aptitudes y actitudes del defensor. Fíjense que nosotros tenemos en el punto 2.5 de la resolución 57 de 2015, esta norma que dice: el defensor debe actuar con honradez, integridad y buena fe, especialmente en la relación con su defendido. El defensor debe guiar su actuación con sentido de responsabilidad institucional y consiguientemente adoptar las decisiones que jurídicamente correspondan, aunque ello signifique enfrentar al propio Estado, a los medios de comunicación. Fíjense, esto se dice porque, bueno, es lo que nos dice Ruano Torres. Si hay el defensor, si le toca enfrentar al Estado, lo tiene que hacer. Y si le toca enfrentar a los medios, también. Es
Es interesante, léanlo, me gustaría que lo lean. Bueno, y yo creo que de acá ya les dije todo, no se olviden, defensa, yo les digo artículo 1, artículo 10, artículo 11 de la gratuidad, artículo 32 del sistema de prestadores, esos ténganlos bien presentes. Y después voy a hablar 5 minutitos más, me parece hasta... Sí, está bien. Otra misión fundamental de la defensa pública que dijimos que es la vigencia y promoción de los derechos humanos. Nosotros, imagínense, primero, esa vigencia de la promoción de los derechos humanos, vigencia y promoción que tenemos que tener en cuenta, abarca todo el tiempo que tenemos a la persona dentro del sistema penal y también tienen que ver con los diseños de política institucional, porque la política institucional de nuestra institución tiene que cumplir con este principio, promover la vigencia de los derechos humanos. Y en ese sentido, se creó ya en el año 2012, el Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de derechos humanos, para cumplir con esta cuestión que es el artículo 16, inciso 2, esta misión principal. ¿Qué hace el Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de derechos humanos? Desde el 2012 creó una forma de almacenamiento, de registración de todas las denuncias de violencia institucional. ¿Qué les voy a decir? En nuestra provincia no existe ningún otro organismo que lo haga, entonces somos los únicos que tenemos este mecanismo implementado y publicamos todo lo que hacemos en nuestra página. Ustedes pueden ver, solo entrando en la página van a ver los informes de cada año. Son informes que se hacen de una manera muy seria, porque se toman en general de primera mano de las personas que han sufrido este tipo de violencia. Muchas de las denuncias se reciben de personas que están privadas de libertad, porque tenemos un equipo, que ahora también les voy a decir que conjuntamente con el programa de asistencia, de asesoramiento integral y acompañamiento de las personas condenadas a penas privativas de libertad, hacen visitas a todos los lugares de encierro, también cumpliendo con la misión que nos manda a visitar a los lugares, a inspeccionar a los lugares de encierro. Tenemos equipos, una parte del registro, que allí también toman muchas de las denuncias, y también el programa de asistencia al condenado o de asesoramiento al condenado. Ahí Cele Rodríguez. Cele, nosotros registramos, me pregunta Celeste si tomamos todas las denuncias de violencia institucional. Sí, nosotros tomamos todas las denuncias. A ver, el ámbito de nuestra actuación dentro del registro es justamente como lo dice la palabra, registrar. Entonces, que quede asentado. En algunos casos, cuando las personas quieren denunciar, podemos acompañarlas a denunciar, porque a veces hay mucho temor, pero, digamos, el esclarecimiento de este tipo de casos sigue en manos de los acusadores, que es el MPA, ¿verdad? Pero sí se cumple con el registro. Y respecto de lo que les venía diciendo, de las visitas, de las inspecciones, nosotros estamos obligados por ley, también estamos obligados a crear un banco de datos, creamos algo que es muy superior, que es el registro de violencia institucional, que es muy superior a un banco de datos, pero de esta manera cristalizamos, o por lo menos tratamos de cristalizar en nuestra labor diaria, además de como lo hacemos durante la defensa, que también, por supuesto, hacemos esa promoción y vigencia de los derechos humanos, lo hacemos en este tipo de casos que es respecto de la violencia institucional,
y respecto de la inspección de los lugares de detención, porque la ley lo manda. Nosotros tenemos esa obligación. También, en los casos que corresponde, presentamos las acciones judiciales correspondientes. También tenemos un canal de diálogo con el Ministerio de Seguridad. Digamos, nosotros intervenimos todo el tiempo y estamos todo el tiempo atentos a esta cuestión porque así lo manda nuestra ley y hace a nuestro buen funcionamiento. En el Power que les mando van a ver todo. Sí les quiero decir, porque para mí es importante contarles esto, de que a nivel científico, la forma en que se lleva adelante nuestro registro es muy calificada, porque es sabido que de la manera en que se toman las entrevistas de primera mano, en confidencialidad, se recibe la mejor información, digamos. Cuando digo mejor, digo fidedigna, porque nosotros ponemos mucha atención en eso. También tenemos obligación de registrar si vemos información periodística que no ha llegado a ninguna denuncia, pero lo tomamos. Sí les digo también que si hay personas que se acercan a la Defensoría y esto pasa a denunciar, porque puede ser que no estén detenidos, personas que vienen, nos consultan, nosotros tomamos las denuncias y para el registro, pero también o acompañamos ante el MPA si ellos quieren, y esto es importante decirlo, porque nosotros respetamos también la confidencialidad. El registro tiene confidencialidad y también respetamos la voluntad de las personas, salvo que sean casos donde uno advierta que es un estado gravísimo, bueno, eso es más profundo y hay que verlo, pero por supuesto nosotros tenemos deber de reserva y de confidencialidad. Y luego hacemos la elaboración de estadísticas. Por ejemplo, nosotros en este momento sabemos cuántos presos hay, sabemos en todo momento cuántas personas están en encierro, cuánto hay de sobrepoblación, y también todos estos datos son importantes para los defensores que deben llevar este conocimiento frente a los estrados judiciales, ¿verdad? Ellos tienen la obligación de hacerlo. Respecto de los defensores, también les quiero decir que los defensores atienden a los defendidos en el lugar de encierro, hacen las visitas, hacen el control de detención. No es que solo el registro y el programa hagan visitas a las cárceles, sino que se hacen también con autoridades regionales y con defensores. Bueno. A ver qué más les quiero decir. ¿Cómo se organiza el servicio público dentro de la provincia? Bueno, dentro de la provincia, esperen un momentito a ver si hay algo más que les quiera decir de acá. Creo que no. Me parece que con esto yo ya estaría. Un minuto, ya les voy a... sí les quiero decir de capacitación. Fíjense qué importante este artículo. ¿Qué nos dice? El artículo 30, inciso 3. El Servicio Público Provincial de Defensa Penal garantizará la formación permanente de sus miembros. Por eso, en el año 2017 se creó el Instituto de Capacitación. Hay actividades de capacitación constantemente, también de concientización hacia la comunidad en general. La política institucional tiene que ver con... ¿Dónde podemos ver? Bueno, eso ya no voy a leer las preguntas porque ahora un minuto. Bien. Lo que les quiero decir, que la capacitación es un derecho y un deber. Para mí esto es muy importante decirlo. Es un derecho que tienen todos los integrantes de la defensa penal y es un deber de la defensa brindar esas capacitaciones. También por el tema de la transparencia, como les decía, tenemos una página web, publicamos todo. Cuando me hacen, digo, a mí o a otros defensores, entrevistas, tenemos obligación de expresar nuestra forma de trabajar, lo que estamos haciendo, las prioridades.
porque hay una política institucional que se fija a nivel provincial y hay también un derecho de la comunidad a conocer cuál es esa política. Dentro de mi gestión, yo he tomado con mucha seriedad el tema de explicar cuál es el rol del defensor público. Me desvela, me digo la verdad, las cosas que a veces veo escritas sobre los defensores o que la gente por ahí no termina de entender. Creo que también siempre es muy difícil ponerse en los zapatos de otra persona, entonces las personas que piensan que jamás podrían estar en una situación de estar detenidos o de ser perseguidos penalmente y tal vez por eso consideren que las garantías no son importantes. Y yo creo que respetar las garantías, respetar el debido proceso, respetar todos los principios del sistema acusatorio adversarial. Les recomiendo, lean las normas fundamentales escritas en el Código Procesal Penal, que son como un resumen de todas las normas y las garantías. Yo digo, hacer todo eso, todo lo que tiene que ver con respetar estas garantías que se han conseguido luego de siglos de estudio y de haber violado derechos humanos, y cuando se llega a ese punto de decir hay que respetar estas garantías, y lo siguen diciendo nuestras convenciones, los tratados internacionales, que no se olviden el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tomó todos estos tratados de lo que estoy hablando como parte de la Constitución. Eso no se lo olviden. Ustedes están estudiando para un examen, no se olviden artículo 75, inciso 22. Vean todos los tratados. Ahora, vuelvo a lo que les venía diciendo. Respetar esos tratados solo hace la calidad institucional. Sí, nosotros debemos dar calidad institucional a todo el sistema, y haciendo el mejor trabajo y respetando el debido proceso, ahí es donde podemos decir se respetó la calidad institucional. Y si hay una condena, bueno, se hizo con el debido proceso. Eso vale oro y no hay que olvidarlo. Respecto de la organización, rápidamente les digo, les vuelvo a decir, hay una defensoría provincial, hay 5 defensorías regionales, están los defensores públicos adjuntos, está el Consejo de la Defensa, que es un órgano asesor, y hay un administrador general que se encarga de administrar los recursos humanos y materiales. Yo lo dejaría acá. Si ustedes quieren leer más sobre la ley es muy clara. Yo quería en esta tarde primero compartir con ustedes un poco de lo que hacemos, de decirles que vamos a estar felices los que se quieran sumar a la defensa, que estamos convencidos que hacemos una tarea invalorable. Así que bueno, los que quieran sumarse, vamos a estar contentos de recibirlos. Bueno, y agradecerle de nuevo a Juan Pablo, a todos los que nos acompañan hoy, a todos los compañeros del sindicato que están siempre en pie de lucha por los derechos de los trabajadores. Un beso enorme para todos y que tengan una buena tarde. Vamos finalizando el encuentro. Excelente disertación, Estrella. Desde el sindicato estamos muy agradecidos con vos. Y para los asistentes, en modo anuncio, recordarles que todas las charlas quedarán grabadas y se subirán los links al Instagram del sindicato. Y continuamos este jueves 22 de agosto a las 18 horas, abordando tema 1 y 2 a cargo de los doctores Aidilio Fabiano y Roberto de la Mónica. Hasta luego, damos por finalizado el encuentro de hoy.